Espérenme porque lo tengo acá. Bien. En un par de segundos deberían estar viendo. Después les vamos a pasar esto para que lo tengan, ¿sí? Ahí está. En 2 segundos lo tendrían que estar viendo. Ahora lo agrando. Se ve, Ana. ¿Se ve? Sí. Muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de las escalas Bechler. Esperen que no me acuerdo si avisó que estaba grabando. Sí, ¿no? Sí, 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 también. está grabando. Sí. Bien. Sí, se está grabando. Vamos a ver entonces las escalas Bechler. Las escalas de David Bechler. Seguramente todos leyeron la importancia de este autor. Era un investigador eminentemente clínico, ¿sí? Más allá de que digamos, la prueba se conoce como un instrumento psicométrico clásico, el autor del instrumento era un clínico. Esto quiere decir que trabajaba con pacientes y todas sus pruebas así lo demuestran. En los últimos años las pruebas han tenido como un viraje a todo lo que es neuropsico, intentando un poco, digamos, ponderar aquella formación que tenía Bechler. Los contenidos de esta clase son la escala WIS 4, las características de cada subtest. Dice ahí subtest prueba tarea porque dependiendo del ámbito en donde Ana, se aplique perdóname. Sí. Estás hablando de los contenidos de la clase y yo veo que es la diapo 2 y vos seguís en la 1 acá por lo menos. Espera. Si no les molesta y no les genera dificultad, yo puedo dejar sin abrir toda la pantalla, así los puedo ver a ustedes. ¿Sí? Esperen. Ahí está, ahí se ve. Ahí se ve toda, pero no los veo a ustedes. Pero de la otra forma que vos estabas, nos veías y vos lo único que tenías que hacer es cambiar la diapo. Sí, por eso. Pero ahora es pantalla completa. Puedo compartir en una ventana, así no los pierdo a ustedes, digo. Bueno, no sé cómo hacer Ana, eso. si compartís solo el Power y no la presentación, creo que ahí sí vas a poder vernos también, pero sería no poner en ¿Ahí? modo presentación. Ahí. Ahí Sí, eso es lo que quería hacer. Sí. No Sí. encontraba la ventanita. Sí. Bien. Estaba diciendo los contenidos, ahí se ven, ¿no es cierto? Decía, característica de cada subtest, prueba, tarea. Y ahí, perdóname, si ahí pones como en el Power común, perdón, presentación con diapositivas, se va a agrandar toda la pantalla. Claro, que es lo que había hecho antes, no quiero eso, porque pero quiero no lo verlos a habías ustedes. hecho porque nosotros, no, ahora así como lo estás haciendo vos, si vas a donde dice ahí, no muevas nada, vas con el cursor ahí, presentación con diapositivas, desde el actual, que es el segunda cosita. Ahí está. No he terminado de entender qué es lo que no ven. No, ahora, no, y ahí se te fue. Bueno, Claro, se va. Se va. Bueno, no importa. ¿Sí? Decía que está puesto subtest prueba tarea porque dependiendo del ámbito en donde se utiliza el instrumento, cada subtest o cada tarea se llama diferente. ¿Sí? Perdón. Y vamos a ver reglas de administración, reglas de puntuación y la tapa del protocolo o el contenido del protocolo para ver las características de cada subtest. Muy bien. Usamos en la cátedra 2 versiones. La que viene vamos a ver las otras. ¿Sí? ¿Por qué usamos el WIS 4 y el WIS 3? Porque son las que están en biblioteca. Básicamente son pruebas que están... Espérenme un minuto. Decía que usamos esas porque son las que están en biblioteca. Hay un montonazo de
maletines de cada una de estas pruebas y además son las que están, bueno, el WIS 4 es la que está baremada en nuestra población, en Argentina. Sin embargo, el baremo del WIS 4 es del 2010, si no recuerdo mal, ¿sí? O sea, es bastante viejo, ¿sí? Bueno, los argentinos estamos todo el tiempo intentando balancearnos entre lo baremado versus lo actualizado. Digamos, ahí como que cada uno establece un criterio de por qué elige una u otra. Digamos, pero todo el tiempo tenemos este conflicto, porque no somos un país productor de pruebas y porque por el otro lado, cuando producimos cuesta mucho o cuando baremamos cuesta mucho la actualización. Ustedes saben que esta prueba es muy compleja y por ende es muy costoso actualizarla, baremarla, ¿sí? Pero entonces, dado que... Ana, Sí. perdón, te pido disculpas, no sé si es mi celular, pero yo no veo que haya nada compartiendo. ¿Es así o tengo que estar viendo algo? Veo Tienen que muchas estar... cámaras en negro. No, Ana, yo pensé que lo había sacado y no lo habías vuelto a poner ahora. Ahí está. Ahí va. No se veía. Ok, gracias. Tienen, Ahora sí se digamos, ve. Sí. todo el tiempo tenemos que, estamos pensando cómo seleccionar el instrumento y qué hacer, ¿sí? En función de esto de la actualización versus la creación y demás. Por lo tanto, son estas dos versiones las que vemos en la cátedra y por ende las que se les van a enseñar a los alumnos. Tienen ahí una diapo sobre las figuras, las imágenes de los dos maletines. A medida que avanzan las versiones de las Bechler, los autores o en realidad la corporación que se dedica a editar estas pruebas se dieron cuenta que tenían que reducir la cantidad de material manipulativo, ¿sí? Que tenían que achicar la cantidad de elementos que venían en los maletines y de hecho en las versiones actuales no hay casi nada más que los cuadernillos y los cubos, ¿sí? Los rompecabezas se fueron sacando, todo el material extra se fue sacando. Esa caja que tiene el WIS 3 con rompecabezas es súper densa y difícil de transportar y está bien hecha porque parece una cortina de blackout. Pero nada, es un incordio igual, por más que se deslicen perfecto las cajitas. Así que a medida que avanzan las versiones van mejorando también el tema del traslado, el tema del incordio. Yo me acuerdo que hace muchos años trabajaba en distintos lugares y las psicólogas no tomaban estas pruebas porque decían comprarla es imposible, sacarla de biblioteca y trasladarla en colectivo, tren, auto y de nuevo colectivo es imposible. Así que los autores o la corporación se fue dando cuenta que tenía que reducir los materiales. Entonces el WIS 4 tiene un maletín con 3 cuadernillos o un manual y 2 cuadernillos, más los protocolos, más los cubos. Y ese es todo el material. Y el WISE tiene 2 manuales, un cuadernillo y los protocolos, más la caja con los rompecabezas, esta que decía antes. Bien, y acá está puesto con maletín, pero también viene, si no recuerdo mal, en caja, ¿sí? Creo que dependiendo de la versión, de la fecha de publicación, también en algunas viene con caja. Bien, pasamos a la que sigue, que es ¿con qué población? Bueno, por eso, porque no está agrandado, se ve mal. ¿Con qué población se trabaja en cada una de las versiones? Bueno, el WIS 4 sirve para ser administrado en niños de 6 años, 0 mes, a 16 años, 11 meses. Y la aplicación de las 10 pruebas principales, ya después vamos a ver esto de pruebas principales versus otras, lleva entre 1 hora y 1 hora y 20, 1 hora y media, ¿sí? Los años de edición son 2003 para la versión original y 2010 para la versión local. En cambio, el WIS 3, perdón, es para desde los 16 años, o sea, se solapa un añito la versión para que los evaluadores decidan cuál de las dos versiones tomar, desde los 16 años 0 meses a los 89 años 11 meses o los 90 años. Lo mismo, la aplicación de las 10 pruebas principales lleva 65 minutos, 1 hora casi, 1 hora, un poquito más de 1 hora, y está publicada en el 97 con la versión local de PAI 2 en el 2002. No sé si los que están hace mucho tiempo recuerdan que la cátedra, algunas personas de la cátedra participaron de esta adaptación, se hizo una adaptación lingüística y se verificó parte de la adaptación métrica del WISE 3 y como daba parecido, medio como que se dejó así. Eso fue lo que sucedió, ¿sí? Porque avanzar era muy costoso.
Bien, acá, bueno, necesito, no sé si me lo deja hacer, se los voy a agrandar, sí, ahí me dejó. Les puse las 2 tapas de los protocolos de las 2 pruebas, del WIS 4 y del WIS 3. Solo para que la tengan, después la pueden mirar, pero vamos a agrandar la del WIS, que es la que nos convoca ahora, ¿sí? Para que podamos ver. La tapa del protocolo de la hoja de registro de una forma un poquito más detallada. Fíjense, tienen una parte que es para poner el nombre del examinado y del examinador, después tienen una parte para calcular exactamente la edad. Esto quedó de versiones viejas en las tablas anteriores o en las tablas americanas. Se calcula, había tablas había baremos cada 3 meses de edad. Esto sigue estando en las versiones actuales, pero no es así en las nuestras, ¿sí? Que no se hacen así tan detalladas. Pero sí es importante aprender a hacer el cálculo de edad, después lo vamos a ver, exacta, por lo menos por año. Luego abajo, acá que estoy señalando con el cursor, tienen en el apartado donde dice conversión de puntuaciones directas a escalares, el listado de tareas, ¿sí? O de subtest. Construcción con cubos, semejanzas, retención de dígitos, conceptos, claves, vocabularios, letras y números, matrices, comprensión, búsqueda de símbolos. Ven que ahí dice 10 búsqueda de símbolos. Esas son las 10 pruebas principales. ¿Qué quiere decir esto? Que para aplicar el instrumento hay que tomar sí o sí esas 10 tareas. Luego, a partir del 11, 12, 13, 14, 15, lo tienen entre paréntesis, completamiento de figuras, animales, información, aritmética y adivinanza. Esas pruebas, esas 5, son optativas. Fíjense que tanto en la columna donde están los nombres de las tareas como en esta parte que parece un tablero, también tienen paréntesis, y lo mismo en la última, tienen paréntesis. Ahí lo que está mostrando es que pueden no ser administradas, ¿sí? Ahora vamos a ver cada una de esas tareas, no se preocupen. Luego vamos a ver esta parte que es, al final de todo vamos a ver esta parte que es la de las tareas, cómo se traslada al resto de estos grupos de perfiles que están acá más a la derecha, ¿sí? Muy bien. Muy bien. Para administrar la prueba, para administrar cualquiera de las pruebas Bechdel, esto no es para WIS, es para todos los WIF, todos los WISE y todos los WIPSI, que es la versión para niños pequeñitos, que vamos a retomar en la próxima, se tienen que seguir reglas, ¿sí? De administración. Las Bechdel siempre tienen ítems de práctica. Estos son ítems que sirven para mostrarle al evaluado cuál es la tarea que van a realizar, para cerciorarnos de que comprendan la consigna. Entonces, el primer punto en la administración es acordarse de eso. Ese ítem no se puntúa, como su nombre lo indica, es para practicar. Después hay reglas de inicio. Como es una prueba, como son pruebas que abarcan una gran franja de edad, y como además los ítems son de complejidad creciente, o sea, no es lo mismo el ítem 1 que el ítem 24 en una tarea, no es correcto, no sería, ¿cómo se dice? Productivo, no sería lógico administrarle toda la prueba a todo el mundo, ¿sí? Entonces, lo que se hace es empezar en un ítem en función de la edad del evaluador. En 2 minutos, cuando veamos el protocolo, van a entender de qué se trata para los que no tienen idea, ¿sí? Se inicia en un ítem según la edad del evaluado. ¿Qué significa empezar en el ítem 8 cuando la persona tiene X años? Bueno, significa que se asume que los ítems anteriores el evaluado lo sabe, ¿sí? Justamente, porque si tiene 10 años, el ítem 8 ya lo maneja de taquito. En cambio, cuando el niño es pequeñito, en general se empieza por el ítem 1. Y cuando más avanza en la edad, se empieza por el ítem 11, 12, 13, 14, 15, el que sea, que está marcado en el protocolo. ¿Se entiende eso?
¿Sí? ¿Alguien que me conteste? Porque no los Sí, veo. ¿Se entiende? Bien. sí, sí, sí. Luego tenemos reglas de retroceso, obvio, porque si asumimos que el evaluado sabe determinado ítem y por eso empezamos por el número 4, el número 8, como dije, estamos asumiendo que ese ítem es sencillo y por eso empezamos por ahí, puede suceder que el evaluado en concreto, el que tenemos enfrente, la persona que estamos evaluando, no le sea sencillo ese ítem. O sea, lo asumimos por un criterio de edad, pero justo al evaluado que nos toca no lo sabe. Entonces hay reglas de retroceso. Empezamos por el ítem 8 a los 10 años en una tarea y lo hace mal, hay que retroceder, porque lo que está mostrando es que eso que asumíamos de que la persona sabía no lo sabe. ¿Cómo se retrocede? Bueno, si el evaluado falla en los dos primeros ítems aplicados, se retrocede hasta encontrar 2 ítems consecutivos correctos. Y acá hay un tema que no está muy claro en los textos. Si retrocedemos para atrás y llegamos, pónganse que empezamos por el 8, le va mal. El 9 le va mal, retrocedemos. Le tomamos el 7 y el 6. Supónganse que le da bien en esos dos. No está explicado en todas las versiones de las Beyer si volvemos a aplicar el 8 y el 9 que les había ido mal. No está explicado. Pero acá hay que operar con la lógica. Lo que está diciendo ahí es lo que nosotros queremos saber es si el evaluado entendió la consigna. Y puede haber sucedido que como era la primera prueba, por ejemplo, o como que se apabulló, no haya sabido ese ítem porque se puso nervioso. Yo personalmente lo vuelvo a tomar, ¿sí? Porque es una manera de asegurarme y no penalizarlo, asegurarme que entendió lo que hay que hacer y no penalizarlo innecesariamente. Luego tiene reglas de discontinuación, ¿sí? Cada prueba, cada tarea, se suspende la administración después de algún criterio. Esas reglas de discontinuidad hasta la versión WIS 4 y WIS 3 variaban de subtest a subtest. A partir de las versiones más nuevas, en general es siempre la misma regla, ¿sí? Esta regla está ligada con entender que la persona no puede seguir haciendo la prueba porque no, ya está, ya no llegó al límite en esa tarea y entonces se le deja de tomar. También es para no fatigar, porque obviamente un niño de 6 años no sabe lo mismo que un niño de 16 años. Entonces, ¿para qué vamos a llegar al final de cada tarea? ¿Sí? No tiene sentido. Estas reglas aseguran que el sujeto está siendo evaluado en un nivel adecuado a sus habilidades y que la prueba se administre de manera eficiente, ¿sí? Lo mismo, para no saturarlo innecesariamente. Bien, entonces ahora vamos a el WIS 4 propiamente dicho. Ya dije, ¿sí? Son 2 cuadernillos, uno de administración, uno de estímulos, un manual, que es el manual técnico y de interpretación, los protocolos y los cubos. Dentro de los protocolos tenemos la hoja de registro, que es la que están viendo ahí, más, esto es lo que les estuvimos compartiendo, un cuadernillo a color que es para una tarea, un subtest complementario, suplementario que es animales, más otro cuadernillo que es en blanco y negro que tiene búsqueda de símbolos y claves. Bien, esto está en blanco porque la idea ahora era que yo les pueda proyectar el protocolo. Bien, vamos ahí. Vamos a... Bueno, vamos a empezar a ver primero subtest por subtest, ¿sí? Como están ahí en la lista, vamos a empezar les voy a empezar a contar en qué consiste cada subtest y estas reglas, ¿sí? Cómo se administra y cómo se puntúa cada uno. Acuérdense que los 10 primeros son obligatorios y los 5 últimos son suplementarios. Esto quiere decir que se pueden o no administrar. De hecho, por ejemplo, en los lugares públicos, en los hospitales públicos, o cuando hicimos la baremación del WIS 3 con Alicia Caicials, todo lo que era suplementario no se tomaba porque era como ahorrar recursos, hacerlo más rápido, ¿sí? Pero entonces,
vamos a ver las 10 primeras, después vamos a ver las últimas y al final vamos a hablar del resto de la etapa del protocolo. Bien, vamos por la primera. Prueba, construcción con cubos. Se le muestra al evaluado un patrón y debe reproducirlo. Ese patrón en los primeros ítems se muestra con los cubos en concreto, material concreto. A partir de, creo que es el ítem 3 o el 4, se le muestra en una lámina. Entonces miran el patrón diseñado, armado en un papel en la lámina del cuadernillo de estímulos y lo copian con los cubos que les estuvimos repartiendo, o sea, con material concreto. Por lo tanto, la prueba mide el traslado de las 2D, de las 2 dimensiones, largo por ancho, a las 3 dimensiones, largo por ancho por alto, ¿sí? El pasaje de 2 a 3D está midiendo ese instrumento, que tiene que ver con la organización espacial. Dice ahí, fíjense en el protocolo, si el niño tiene 6, 7 años, se comienza por el ítem 1, si tiene 8 años o más, se comienza por el ítem 3. En el ítem 1, 2 y 3 tiene la posibilidad de hacer primero o segundo intento y esta prueba se puntúa. Esto es muy importante en las Bachelor, ¿sí? Todas las pruebas se puntúan de manera distinta. En esta, del ítem 1 al 8, perdón, del 1 al 3 se puntúan 0 si lo hace mal, 1 si lo hace en el segundo intento y 2 si lo hace de entrada, ¿sí? Luego del ítem 4 al 8 se puntúan 0 o 4, o sea, lo hace o no lo hace. Si no lo hace es 0 y si lo hace es 4. Y a partir del ítem 9 se puntúa de 0 a 7. Si lo logran ver ahí, van a ver que a partir de la puntuación 4 se le da más o menos puntajes en relación a cuánto tiempo le lleva hacer esta prueba. Porque si ustedes miran en la tercera columna, cada ítem tiene un tiempo máximo de ejecución. El ítem 1, por ejemplo, tiene 30 segundos, el ítem 2 al 5 tiene 45 segundos, el 6 al 10 tiene 75 segundos y del 11 en adelante tiene 2 minutos para hacerlo, ¿sí? El protocolo tiene todo marcado. Acá arriba dice, ven que hay una reglita, una manito, dice la cantidad de errores que tiene que tener para que se suspenda la administración. Se suspende porque hace mal la tarea, mal el ítem, dice ahí luego de 3 fallas consecutivas, y se considera falla que ejecute mal el patrón y también se considera falla que supere el tiempo establecido. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Esperen que tengo que demorar porque tengo que cambiar de imagen. Muy bien. Y mientras tanto que vas cambiando, quería decir algo, que era que para los que tienen que dar la clase, ¿no? Y nunca la habían dado, y a veces uno se fanatiza con todo lo que hay, me tengo que acordar que tengo que decir, justo que dijiste lo de la manito, en la parte de arriba del protocolo, tiene como toda la información que tienen que decir. Arriba a la derecha o izquierda, como estén mirándolo yo ahora que lo miro de frente, es a la derecha, está el dibujito de reloj. Entonces eso ya te indica si la prueba va con cronómetro o no va con cronómetro. A la izquierda hay una flecha que te indica por dónde comienza, la flecha que va para arriba es lo de la regla de retrogresión y que te dice por dónde comenzar de acuerdo a la edad, para dónde vas para atrás, y la manita es donde frena. Digo, como que no hay mucho que acordarse más que mirar y ir mostrando el protocolo y leyéndolo de última, ¿no? Digo, para los que nunca lo dieron. Claro, eso es muy importante porque en las versiones viejas de las Bachelor todo esto no estaba. De hecho, el protocolo, perdón, se hacía con una hoja milimetrada. La mitad de ustedes no debe saber lo que es una hoja milimetrada, ¿sí? Entonces, a partir de no me acuerdo qué versión, se empezó a volcar en todo el protocolo todas estas reglas que uno tiene que tener en la memoria de trabajo, pero porque hay que conocerlas, pero que están ahí en el protocolo, ¿sí? Puestas para no olvidarse, para facilitarle al evaluador todo esto. Lo mismo las reglas de puntuación. Las reglas de puntuación, por más que estén ahí, hay que saber algo, ¿sí? Porque si no, no podemos saber si se avanza o no en la administración y por ende suspender o no, ¿sí? Yo lo que digo cuando lo enseño en el consultorio a las pasantes es que lo único que tienen que saber es si la respuesta está más o menos ligada a algo correcto. No hace falta la puntuación concreta. Porque si más o menos hizo algo bien, avanzamos. ¿Sí? Salvo si dijo cualquier cosa, ahí se suspende. Pero si
no hace falta saber si la respuesta es simple o compleja la que digo. Con saber que está en el sentido que tiene que estar, alcanza para seguir avanzando. En las que tienen que ver con contenidos, ¿no? En las que tienen que ver con tiempo. Bien. La segunda prueba es semejanzas. Mide razonamiento abstracto verbal. Lo mismo, tiene arriba, como explicó Paula, cómo se comienza, la regla de retrogresión, la interrupción, que es después de 5 fallas consecutivas, y cómo se puntúa. En este caso, el ítem 1 y 2 se puntúa con 0,1 y a partir del 3 se puntúa con 0,1 o 2, en función de la respuesta que da el evaluado. Se trata de una prueba en donde el evaluado tiene que encontrar algo en común entre dos palabras que nosotros le damos. Por ejemplo, ¿en qué se parecen el rojo y el azul? Ambos son colores, ¿sí? Una respuesta de 2 puntos es una respuesta que tiene que ver con dar la categoría a la que pertenecen las dos palabras que estoy mencionando. Y una respuesta de 1 punto es una respuesta que tiene que ver con dar un atributo, ¿sí? El segundo dice: ¿en qué se parecen la leche y el agua? Bueno, una respuesta de 2 puntos es que son líquidos. Una respuesta de 1 punto es que se toman, es una característica, ¿sí? Bien, no lo dije antes, tanto en este como en otro, como en los que siguen, la puntuación de cada subtest es la suma de los aciertos, ¿sí? Salvo en una que se restan los errores, en estas son la suma de correctos, ¿sí? Esta es una prueba bastante sencilla. La tercera tarea es retención de dígitos. Se le dan dígitos al evaluado y tiene que hacer algo con este. A partir del WIS 4, creo, hay dígitos directos, o sea, le digo números y los tiene que repetir. Dígitos inversos, le digo números y los tiene que decir al revés. En dígitos directos le digo 2,9, repite 2,9. En dígitos inversos le digo 2,1, tiene que decir 1,2. En la versión más nueva de la prueba, además, hay una tercera opción para dígitos que es ordenarlos de menor a mayor. O sea, dígitos tiene 3 subtareas en las versiones nuevas. En cambio, en el 4 todavía no, ¿sí? Es directos e inversos. Lo mismo, en el protocolo tienen la regla de comienzo, la regla de interrupción y cómo se puntúa. La puntuación bruta de esta tarea es la suma de la puntuación obtenida en directos más la suma de la puntuación obtenida en inverso, ¿sí? Un dato importante que por ahí en las versiones anteriores costaba entender es que cuando se suspende cuando el evaluado falla en el mismo renglón 2 veces. O sea, cuando le digo la serie de 5 dígitos la dice mal, le digo la segunda opción de 5 dígitos y la dice mal. O sea, cuando falla 2 veces en la misma cantidad de dígitos. Y es lógico porque está diciendo que no puede recordar eso, ¿sí? Ahora, puede suceder que diga de las dos una, de las dos una, de las dos una, y así sucesivamente hasta llegar al final. Eso a veces pasa, ¿sí? Es un subtest sencillo, no requiere ninguna cuestión extraña, pero sepan que es una tarea muy, muy, muy importante en neuropsicología. La repetición de dígitos es como el paradigma de la evaluación de la atención y de la memoria de trabajo. La cuarta tarea se llama conceptos, lo mismo, arriba tiene las reglas. Y se trata de que en el cuadernillo de estímulos, no sé si lo llegaron a ver, si no lo busco y lo muestro. ¿Todos lo vieron? Son figuras. Primero tiene 2 figuras, una línea negra y otras 2 figuras. Después tiene 3 figuras y después son 3 renglones. Lo que tiene que asociar visualmente el evaluado es una figura de arriba con una figura de abajo, o una figura de arriba con una del medio con una de abajo. Lo mismo que en la anterior, ¿sí? En semejanzas, nada más que en este caso es visual. Tiene que encontrar una categoría, un denominador común a las imágenes. Por ejemplo, árbol con árbol, flor con flor, juguete con juguete, animal con animal, insecto con insecto, ¿sí? Lo dije a propósito, animal-insecto, porque son figuras distintas, ¿sí? Que aparecen en el cuadernillo de estímulo. Lo mismo, una de arriba con una de abajo. En el manual, en alguna parte decía que era piola que el evaluador no diga verbalmente: ah, porque son tal cosa. Se supone que tiene que abstraer. Pero bueno, esto, sobre todo con niños pequeños, no siempre se logra. Y a veces, en realidad, cuando no entienden la consigna, uno tiene que decirle: ah, sí, los dos, porque en realidad los dos son animales, ¿sí? Bien, la quinta tarea es claves.
todos ubican en qué consiste la tarea, el instrumento, la subtarea claves, así no saco Sí, la diapo. sí, sí. Em, Se trata de una clave numérica, hay los números del 1 al 9 y cada número tiene un símbolo y el evaluado abajo lo que tiene que hacer es copiarle a cada número el símbolo que le corresponde mirando la clave. ¿Sí? Es muy rico acá ver si la persona se aprende la clave o no. Tiene que hacerlo en el orden que aparecen en el protocolo. No vale hacer todos los unos primero, todos los dos primeros, todos los tres primeros, todos los cuatro primeros. Por supuesto que esto es una estrategia, ¿sí? Que permite ahorrar recursos, hacerlo más rápido. Pero no lo puede hacer así, tiene que hacerlo en el orden que aparecen en el protocolo. En esta tarea se miden los aciertos, la cantidad de copia correcta, o sea, la cantidad de casilleros bien hechos que hace. No se toma en cuenta, en términos de la tarea, la habilidad motriz. O sea, si cuando copia hace una figura que no es exactamente igual, pero que es la forma en que la persona la puede hacer. Por ejemplo, hay una que es como una E invertida, como un 3. Bueno, hay gente que le cuesta mucho hacer esa figura exacta, pero está queriendo hacer esa figura, no es que hizo cualquier cosa, ¿sí? Bueno, no se mide la habilidad motriz, se mide la copia. La copia es como en otras tareas de coordinación ojo-mano, ¿sí? Bien, entonces en claves se trata de una tarea de copia. Claves tiene una versión diferenciada para nenes de 6 y 7 años versus otra, claves A se llama, versus otra que se llama claves B, que es para niños de 8 en adelante. El tiempo límite que se toma para hacer esta prueba es de 2 minutos, ¿sí? Luego de 2 minutos hay que cortar. Y en claves A, o sea, en la versión para nenes más chiquititos, además, si lo hace muy rápido, se le da un bonus por tiempo. ¿Sí? Es lógico, ¿sí? Porque significa que están haciendo algo mejor de lo esperado para su edad. El subtest 6 es vocabulario. Como su nombre lo indica, arriba tienen las reglas, tiene que definir palabras del vocabulario. Del ítem 1 al 4 la puntuación es 0,1 y del 5 en adelante 0,1,2. Lo mismo que el criterio en semejanzas. El 0,1,2 está ligado a la complejidad de la respuesta. Puede explicar de qué se trata la palabra que le estamos diciendo o dar un buen sinónimo. O bien puede dar una característica, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es una vaca? Una respuesta de 2 puntos sería, es un animal mamífero que nos da la leche. Una respuesta de 1 punto sería, tiene 4 patas, leche, ¿sí? En algunas pruebas de las Bachelor van a ver que explica algo que se llama P, que aparece entre paréntesis, que es que se le puede preguntar un poco más para ver si el evaluado llega a una respuesta un poco más compleja, porque significa por ahí que no entendió del todo lo que se le estaba pidiendo, ¿sí? Y ahí tienen palabras como qué es un reloj, qué es un ladrón, qué es aterrador, qué es una bicicleta, qué quiere decir abandonar, antiguo, obedecer, abecedario, agotador, Perdón, Ana, etcétera. y Sí. una cosa más que lo tiene este y el de semejanzas, que es lo de darle la respuesta correcta si no la da, que lo está marcado con esa crucecita ahí abajo. Sí, hay un asterisco, no sé si lo llegan a ver, bueno, acá no. En el 18, en el 27, el 28, 29, tienen asterisco a la izquierda del número, que lo que dice es, si el evaluado da una respuesta de 1 punto, explicarle con lo que es una respuesta de 2 puntos. No, y en el otro tiene como una crucecita, fíjate, no solo el asterisco, en la que es la 5 y 6. Claro, en las 5 y las 6, porque se empieza ahí a partir de los 6 años y entonces, lo que dijimos antes, se intenta verificar que el evaluado entienda lo que tiene que hacer. Entonces, por ahí en vaca dice, da la leche, y como estamos empezando, le tenemos que explicar que esperamos de él una respuesta más compleja, una respuesta de 2 puntos, ¿sí? ¿Eso decías, Pau? Sí, eso mismo. Digo, Perdón. porque está en el protocolo y digo, y no es necesario acordarse tanto y está ahí como puesto para decirlo. Realidad, eso es muy importante lo que está aclarando Paula, porque tiene todo el protocolo, hay que saber mirarlo, porque a veces la gente no toma esta prueba porque les da miedo. Pero la realidad, porque es verdad, es una prueba muy, muy, muy compleja, pero
los autores se encargaron de simplificar todo lo más posible, y esta es una de ellas. O sea, no hay que tener todo. O sea, hay que acordarse que hay reglas, pero la regla de cada tarea está escrita, ¿sí? Entonces, si uno se apropia de esto, le pierde un poco el miedo al instrumento. Porque también es real que no hay muchos instrumentos en el mercado que nos brindan la misma información que brinda este instrumento. Y ni que hablar que tenga los estudios que tiene. Perdón, ¿puedo Sí. hacer una pregunta? Sí, obvio. Hola a todos, perdón que me sumé tarde, pero tenía control de la cirugía de Aníbal. Em, Y no te vi. Hola, Mercedes. Hola, no, llegué hace un ratito, estaba escuchando atentamente. No, una pregunta sobre las preguntas, justamente las marcadas con asterisco, ¿sí? Supongamos que el evaluado es más grande, ¿no? No es de los más pequeños, entonces no tiene una respuesta de 1 en las primeras, sino que va más adelante, está más adelante dando una respuesta de 1. Si esto sucede una vez, ¿sí? Y no logra dar una respuesta de 2, y hay otro asterisco más, ¿volvemos con ese asterisco más por las dudas o es una sola vez que se le da esa ayuda? Ahí me hiciste acordar a Alicia Caicials. Alicia Caicials decía que que ella había viajado al edificio Bechler y que había que respetar exactamente lo que decía el protocolo. El protocolo lo que dice es que se tienen estas aclaraciones en los ítems, perdón, el manual lo que dice es que se tienen estas aclaraciones en los ítems que están marcados en el protocolo. Nada más. Ok. Ahora, esto que vos estás diciendo, intuyo que en algún punto lo preguntás porque estuviste leyendo algo de discapacidad intelectual. Por Sí, ejemplo, en discapacidad intelectual, a veces no pueden hacer otra cosa, pero vos como evaluador tenés que asegurarte que está entendiendo. claro, Y a exacto. veces uno pregunta de una forma porque es la estructurada, pero también somos clínicos. Tal cual. Esto lo digo con absoluto cuidado y respeto, porque no podemos estar inventando consignas alternativas. Ujú, Pero sí tenemos que saber que no todos los evaluados son iguales y que cuando se hace un instrumento cual. no se puede diseñar una prueba para todo el espectro de posibilidades de evaluados que nos vamos a encontrar. Y esto No, puede de hecho suceder. está diseñado para evaluados promedios, todos los Claro. test están diseñados para evaluados promedios, por eso miden mal muy arriba o muy abajo siempre. Sí, lo preguntaba en realidad por eso, digamos, más allá, lo mismo que ustedes decían con Paula recién, ¿no? En claves, bueno, hay que hacerlo por orden. Bueno, si el sujeto no lo puede hacer por orden, porque no puede llegar a cumplir con esa instrucción, bueno, nada, supongo que lo dejás seguir adelante y después lo valorás a la luz de, Claro. de De la hecho, puntuación. Ok. ahora se me fue la cabeza, Bárbara Milner creo que era, que es creo que se llama Bárbara Milner, capaz que si está Janina me puede ayudar, una neuropsicóloga muy famosa. Ella tenía una versión neuropsico, de cómo se tomaban las Bechler anteriores, no el WIS 4 y el WIS 3, la anterior, cuando hicimos la carrera de neuro. Sí. Cómo se tomaba neuropsicológicamente para intentar indagar cuál era el tipo de procesamiento del evaluado y el tipo de error que cometía. No es el caso, no lo estamos viendo así ahora, pero sí sepan que cuando el objetivo es clínico, hay algunas cosas que se hacen distintas. Ujú, ¿Sí? ok. Porque ahí por ahí no importa el puntaje total, sino que importa saber qué puede y qué no puede el sujeto que tenemos enfrente. Correcto. ¿Sí? Oh, Claro, correcto. perdón, Ana, me sumé también Gracias. un ratito después, pero recordaba que se decía en uno de los manuales o alguna referencia hacia Bechler que ante todo Bechler era un clínico, que Claro. tenía una mirada, digamos, bastante más amplia para recoger información, además de la rigurosidad que el instrumento propone y que por supuesto hay que respetar, pero también se puede tener un rango de mirada clínica más amplia para hacer mejores interpretaciones, Claro, ¿no? U exacto. oportunidad de evaluación. Empecé justamente la clase hablando de digamos, la formación clínica que tenía Bechler. Fantástico. Y además porque trabajó con heridos de bala, ¿no? Y justamente los pacientes neuropsico son súper complejos porque dos personas con una misma lesión son distintas. Entonces, eso me parece que hay que pensar a la hora de hablar de un instrumento de esta calidad, ¿sí? Entiendo. Bien, sí, de acuerdo. El subtest que le sigue es letras y números, lo mismo que dijimos siempre, tiene las reglas ahí arriba en el protocolo, se empieza, dice ahí, a los 6, 7 años se le pide al niño
saber si puede contar y si sabe el abecedario, ¿sí? Porque si no puede hacer esto, no se puede avanzar con con la tarea. Se le pide al evaluado básicamente que ordene letras y números, ¿sí? Las letras en orden del abecedario, los números en orden ascendente. Y por supuesto, a medida que se avanza, se va complejizando. Lo mismo que para retención de dígitos, se suspende cuando la persona falla en... ¿Ven que tiene un número y hay 3 opciones? Por ejemplo, el 1 tiene 3 como subtareas, subítems. Bueno, se suspende cuando falla en los 3 de un mismo ítem, ¿sí? En las 3 intentos de un mismo ítem. Lo mismo que dije para retención de dígitos, porque está diciendo que no puede almacenar, o en este caso no puede ordenar tanta información. El subtest que le sigue es matrices, ya lo conocen porque es similar al Raven, tienen ahí también las reglas. Se empieza por las tareas de práctica que figuran en el protocolo como A, B y C. Tienen marcado en cada tarea la opción correcta en color, pero si no la tienen porque están usando un protocolo fotocopiado, está más agrandada la opción correcta, por lo tanto tampoco le tienen que prestar mucha atención a eso. Se comienza según la edad y como su nombre lo indica, son matrices. Se le muestra un dibujo con elementos y el evaluado debe decir de las opciones que figuran abajo cuál es la correcta, cuál es la que completaría la matriz que figura más arriba en la imagen del cuadernillo de estímulos. El subtest, y como dijimos antes, acá los ítems valen 1 punto y le damos el puntaje bruto de esa tarea es la suma de los correctos. El subtest comprensión es un subtest muy interesante porque en realidad se llama comprensión y da la impresión de que es comprensión verbal, pero en realidad es comprensión de normas sociales. Ahí los ítems se les presentan situaciones y el evaluado debe dar su respuesta. También tiene las reglas marcadas y algunos ejemplos son, por ejemplo, ¿por qué utilizamos cinturones de seguridad? ¿Por qué es adecuado comer frutas y verduras? ¿Qué tenés que hacer si ves que de la casa de un vecino sale humo espeso y negro? ¿O por qué vamos al gimnasio o hacemos deportes? O no sé, ¿por qué conviene apagar las luces de los cuartos cuando no se usan? ¿Qué tenés que hacer si un niño más pequeño que vos te empieza a pelear? También hay respuestas de 0 punto cuando no tienen nada que ver, de 1 punto cuando dicen solo una característica o de 2 puntos cuando dan la respuesta correcta. Lo mismo que en las pruebas anteriores, tienen los asteriscos para intentar inducir a que el evaluado se dé cuenta cuando es una respuesta de 2 puntos. Y a diferencia de otras tareas, en esta lo que sucede es que hay ítems que son respuestas de 2 puntos cuando da una respuesta, cuando produce algo complejo, o también puede ser una respuesta de 2 puntos cuando el ítem tiene varias acepciones y el evaluado dice 2 de 4. ¿Sí? En este caso se complejiza un poquito más la puntuación de esta tarea. La tarea 10 es búsqueda de símbolos. Seguramente ya lo vieron, si no, a ver, todos lo conocen, así no salto de archivo. Búsqueda de Sí. símbolos, se le muestra al Sí. evaluado 1 o 2 ítems de acuerdo a la edad. De 6 a 8 es 1, de 8 en adelante son 2. Del lado izquierdo aparecen 2 figuras y luego aparecen 5 y la palabra sí o no. Entonces, si alguna de esas figuras se repite, de esas de la izquierda, se repite en el grupo de la derecha, la tachamos y si no se repite, tachamos la palabra no. O sea, es una tarea de cancelación visual premiada por la cantidad de tiempo que el evaluado tarda en llegar al final digamos, de los ítems que se les propone, que se le ofrecen, ¿sí? El tiempo total es 120 segundos, o sea, 2 minutos, y es la única tarea en esta versión que implica penalizar los errores. Fíjense que ahí arriba dice tiempo de ejecución, número de aciertos y número de errores, ¿sí? Se le restan los errores cometidos. Acá es algo interesante pensar que hay gente que además de equivocarse omite renglones y eso no está penalizado. Digo, si es una tarea de atención visual o de cancelación, de atención medida a través de tareas de cancelación, bueno, el tipo está omitiendo todo un renglón, o 2, o 3, o 5, ¿sí? Y acá, bueno, no se tiene en cuenta eso. Bien. Lo que le sigue, empezamos con las tareas complementarias. Completamiento de figuras es una de ellas.
aparecen las reglas, la puntuación acá es 0,1 en cuanto a si da una respuesta correcta o incorrecta, y la tarea consiste en mostrarle una lámina con algo faltante. Eso que es faltante es una figura, algo central de la figura, ¿sí? Por ejemplo, una rosa que le faltan las espinas, no me acuerdo de memoria, una torta que le falta, una pasta frola que le falta un cuadradito, o un armario que le falta la endija de ventilación. Acá es importante aclararle al evaluado que siempre le falta algo importante y que no tiene trampas, ¿sí? Que es algo a tomar en cuenta dentro de la imagen. Por ahí las últimas son más complicadas, pero las primeras... Después también cuando uno ve muchas Becher se da cuenta que el estilo de imagen siempre es la misma, ¿sí? Siempre hay, no sé, una gota de lluvia que falta, una parte de la cara que falta, como son muy sencillas siempre. La tarea que le sigue es animales y también es una tarea de cancelación con dibujitos a color, que son los que mencioné al inicio. Y hay dos subtareas ligadas a esto. Una es, se le muestra una imagen con animales ordenados. Al revés, perdón. Una es se le muestran imágenes, la versión A, con imágenes desparramados en una hoja doble, 2 a 4 serían, al azar. Y la segunda es a los mismos animales, pero de manera ordenada, o sea, de arriba a abajo, de izquierda a derecha, ordenados por renglón. Esta tarea también se restan las incorrectas menos las correctas y también tiene límite de tiempo. Y la puntuación total es la suma de la versión al azar con la versión ordenada. Luego viene el subtest de información, que como su nombre lo indica, mide la cultura general, la cantidad de información que almacena el evaluado, y se le preguntan por cosas como, por ejemplo, cuántas orejas tenés, cuántas patas tiene un perro, cuál es tu edad, qué día viene después del jueves, qué tenés que hacer para que hierva el agua, decime 2 clases de flores, bueno, más avanzado dice quién fue García Márquez, quién fue Beethoven, cómo es devuelto el oxígeno al aire, qué es un barómetro, qué es un jeroglífico, etc. Esta prueba es medio ingrata, porque la realidad es que, bueno, yo hace mucho que no tomo esta, pero tomo la actual y es muy complicada porque está como muy sesgada por lo cultural. Por un lado, las personas te dicen eso lo vi en la escuela y por el otro lado hay ítems que están en una posición en la tarea que la persona no sabe y por ahí uno más avanzado sí. Así que es una tarea un tanto complicada. El que le sigue es aritmética y como su nombre lo indica son sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Al principio son sencillas, luego se complejizan, incluso se llega a hacer una regla de 3 al principio simple y después compleja. La puntuación es 0,1 en cuanto a si lo hace correcta o incorrectamente. Cada uno de los ítems tiene un tiempo límite que es de 30 segundos. Y por supuesto las cuentas se hacen de manera mental, no se puede usar lápiz y papel. En esta versión que les decía, neuropsicológica, sí se le ofrece al evaluado lápiz y papel para ver si primero se le toma mentalmente y si no lo logra, se le pide que lo haga en lápiz y papel, justamente para ver si digamos, si el tema era solo la memoria de trabajo y que por el contrario la persona sí puede hacer las cuentas cuando tiene el material a la vista. La tarea 15 es adivinanzas, tiene las reglas ahí arriba, es una adivinanza con pistas, ¿sí? Pero a pesar de que lleva pistas, no es que se puntúa diferente, o sea, la puntuación de esta tarea es lo hace o no lo hace independientemente de la cantidad de pistas que le demos. Por ejemplo, están en el cielo y solo puedes verlas de noche. O sea, la primera pista es están en el cielo, la segunda es solo puedes verlas de noche. O sea, lo diga al inicio, cuando le decimos están en el cielo, o lo diga y solo puedes verla de noche, recién ahí, igualmente se puntúa 0 o 1, ¿sí? Son adivinanzas bastante sencillas, creo yo, porque digamos, los nenes las hacen sin problemas. A medida que avanza, por supuesto, se va complejizando, pero aún así es una tarea como que ha tenido como buena llegada, ¿sí? O sea, buen criterio a la hora de incluirla. Muy bien. Hasta acá vimos las tareas. Voy a volver a compartir el Power.
repasamos las reglas de puntuación, que es cada tarea, cada subtest tiene una forma diferencial de ser corregida. Ya dijimos 0,1, 0,1,2, 0 a 7, de acuerdo a aquellas tareas como cubos que se les da bonificación por hacerlo rápido, o aquellas tareas que se puntúan teniendo en cuenta el tiempo de ejecución, ¿sí? Sea como sea la puntuación de cada tarea, cada una de las tareas se obtiene un puntaje bruto general, que esos puntajes deben ser pasados a puntajes escalares. Ahora en 2 minutos lo vamos a ver en la etapa del protocolo. Algunas tareas se agrupan para obtener 4 índices que se llaman comprensión verbal, razonamiento perceptual, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. La próxima reunión vamos a ver que aparece un nuevo índice en la versión más nueva. Además, se obtiene un puntaje total, CI, coeficiente intelectual total, y luego deberíamos poder interpretar esas puntuaciones para describir el rendimiento, el perfil de rendimiento, el perfil de fortalezas y el perfil de debilidades, ahora desafíos, se llaman desafíos en la actualidad, de ese evaluado en cuestión. En cuanto a lo que bueno, esto ya lo dije, ¿sí? Cada prueba tiene una escala de puntuación específica que puede ser 0,1, puede ser 0,1,2, puede ser correctas menos incorrectas o puede ser por tiempo, ¿sí? Pero de todas maneras, en cada tarea se obtiene un puntaje bruto que se vuelca en la etapa del protocolo que en 1 minuto pongo, ¿sí? Y además, hay que recordar que se utilizan tablas de conversión. En el manual que ustedes tienen las tablas de conversión para el baremo de Estados Unidos y además tienen tablas de conversión para el baremo de Buenos Aires, que justamente es lo que explicábamos al principio, que es por qué tomamos esta versión, en donde se pasan los puntajes brutos a puntajes equivalentes y o a valores de CI, ¿sí? Esas tablas, recuerden que están pensadas, están organizadas por edad. Bien, acá tenemos cómo completar la etapa del protocolo. Fíjense, a la derecha tienen la etapa que ya vimos y marcado en celestito de qué parte de la etapa estoy hablando, ¿sí? La primer parte es poner el nombre del evaluador y hacer el cálculo de edad como mencioné al inicio. Luego tienen en el medio, en la parte C, conversión de puntuaciones directas a escalares. O sea, en la primer columna, que creo que acá, si me siguen, la estoy señalando, ¿sí? 24, 15, 13, 14, 34 son los puntajes brutos de cada una de las tareas que mencioné recientemente de cómo se obtenían. Y en donde dice puntuaciones escalares, se transforma cada una de las puntuaciones brutas en puntuaciones escalar, ¿sí? Como pide el perfil. Fíjense, tienen en la columna más aguamarina, más celeste turquesón, la repetición. Fíjense, por ejemplo, construcción con cubos, el puntaje bruto es 24, la puntuación escalar es 9, y luego se repite. Ese valor se repite para obtener la suma, para luego obtener el coeficiente intelectual, ¿sí? Total. Pero si miran, siempre es una repetición, ¿sí? Lo que está en agua marina es una repetición de lo que figura en esta especie de damero que tienen acá. Se ve corrido porque no lo estoy agrandando, ¿sí? No lo estoy agrandando para poder ver a ustedes, pero cuando lo agrandamos se ve correcto. Y acá lo mismo, pero este sí la voy a agrandar porque si no se ve muy mal. Ahí va. Miren. Arriba a la derecha tienen toda la etapa del protocolo y en celeste sombreado qué partes estoy desglosando en esta diapo, ¿sí? La parte C es la que acabo de mencionar en la diapo anterior. Por ejemplo, vamos a seguir con el 24 de construcción con cubos. Construcción con cubos, puntaje bruto 24, puntuación escalar 9. En la parte amarilla repito el 9 y luego ese amarillo tiene una flecha a la parte E del protocolo, donde se traslada esa puntuación. Entonces, la columna en amarillo, en la parte C, se traslada a el perfil de puntuaciones escalares. No se traslada directamente, ¿sí? Acá, en el perfil de puntuaciones escalares, está agrupado por índice.
Entonces, por ejemplo, comprensión verbal está formado por el subtest semejanzas, vocabulario. Fíjense que están acá, miren, en la parte C, semejanzas, vocabulario, comprensión e información, ¿sí? Y por último, adivinanzas, que en este caso no sé por qué se ve así, ahora prometo que lo voy a revisar de nuevo, ¿sí? Lo revisé 400 veces. En el subtest razonamiento perceptivo lo mismo, en el subtest memoria de trabajo lo mismo, y en velocidad de procesamiento lo mismo. Entonces, comprensión verbal, ya dije por qué subtest está formado. Razonamiento perceptivo está formado por construcción con cubos, conceptos, matrices y completamiento de figuras. Memoria de trabajo está formado por retención de dígitos, letras y números y aritmética. Y velocidad de procesamiento está formado por claves, búsqueda de símbolos y animales. Esta parte, si ustedes miran la parte roja o sombreada de rojo de la parte C, se obtiene de la suma vertical de los subtests que no están entre paréntesis. ¿Sí? 10 más 12 más 11 da 33. 9 más 8 más 10 da 27. ¿Por qué? Porque los índices se obtienen, como dije al principio, con los subtests obligatorios, con los subtests principales, no con todos. Y esa parte roja es la que luego se traslada a la parte D del protocolo, de la hoja de registro, que se llama conversión de las sumas de puntuaciones escalares a puntuaciones compuestas, o sea, el cálculo de índices y coeficientes. Por ejemplo, la suma de 33 de comprensión verbal aparece en la parte D con una puntuación compuesta con un coeficiente con un coeficiente de 106, un percentil 66 y un intervalo de confianza al 95% de 98 a 113. Toda esta obra, todo este renglón se extrae de una tabla, ¿sí? Las tablas de conversión de puntuaciones escalares a puntuaciones CI. Se extrae todo el renglón y lo único, digamos, esto es así si digamos, la puntuación obtenida va a tener que ver con el intervalo que elijamos. El 33 es la suma que hicimos nosotros, el 106 aparece en el renglón igual que el percentil, y el intervalo va a variar si elegimos. ¿Se acuerdan que hace muchos años dimos una clase de esto, de cuál era la mejor manera de elegir el intervalo de confianza? Creo que la dio Marcelo con Janina. Elegimos trabajar con un 5 o con un 10% de error. Si elegimos trabajando con un 10% de error, vamos a elegir el intervalo de confianza de 90, y si elegimos trabajar con un 5% de error, vamos a usar el intervalo de 95. Perdón, sí, 95. O sea que copiamos todo el renglón y en esta última parte vamos a copiar un intervalo u otro de acuerdo al error que decidamos asumir. Por último, esta columna verde que aparece en la parte D vertical se traslada horizontalmente a la parte F y se traza un perfil. Fíjense que ahí yo elegí poner es a propósito esta diferencia entre línea punteada, línea más gruesa y línea más fina. Se hace igual. Yo elegí marcarla distinto para que ustedes puedan verlo distinto, ¿sí? Pero miren acá, en la parte de perfil, la parte F, perfil de puntuaciones compuestas, hice una línea continua para las puntuaciones que están en verde. Y la línea punteada es para mostrarles los intervalos de confianza que tienen arriba en la D, en la parte D. Es adecuado, es correcto interpretar un perfil en términos de intervalo de confianza. El concepto de intervalo de confianza está relacionado con que se asume que si yo le tomo a una persona la prueba 100 veces, en este caso elegí el intervalo de 95 veces su puntuación va a estar en algún punto de ese espectro del intervalo, ¿sí? Y por supuesto, en la clínica esto es muy importante porque tanto si la punta derecha del intervalo es muy alta como si la punta izquierda del intervalo es muy baja, nos está dando información sumamente valiosa, ¿sí? Muy complicado explicar este pasaje de puntajes de manera online sin poder toquetear el protocolo para que ustedes lo vean mejor, pero yo asumo que la mayoría de ustedes ya lo conoce, ¿sí? Bien, hasta acá, ¿dudas? ¿Preguntas? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, perfecto, perfecto. Sí, sí.
Bien. Dos cosas. Una, Ana, ahora perdón. Paula va a dar una parte, la relación de el concepto de índices ligados a las tareas, que me pareció sumamente piola y rico de darles, ¿sí? Y por el otro lado, recuerden Perdón, que, Ana, sí, yo te quería hacer una pregunta. Si antes se hacía la media de las puntuaciones obtenidas por el sujeto, ¿no? También eso no se hace, no se no, le no pide lo a los vimos, no alumnos. lo vamos a ver porque además no lo damos, pero en Pero se hacía la antes, ¿no? En el exactamente, WIS3. se hacía la media intrasubjetiva y la media intersubjetiva, o sea, se comparaba el sujeto con sí mismo y se comparaba el sujeto con sujetos similares. Ahora se hace otra cosa, tiene que ver con la segunda hoja del protocolo. No la vamos a ver Ok, acá, no la vamos a dar, pero sí se sigue comparando al sujeto con sí mismo y con los con sus demás, solo medias, que de otra claro. manera, ¿sí? Con otro Bárbaro. tipo de puntaje, no tan rudimentario como lo hacíamos nosotros, se compara con una tasa base, ¿sí? Lo que pasa, perdón, por las dudas, por si los alumnos preguntan, o lo que dice Ana, esta segunda parte es como que es muy complejo, pero sí sirve para tomar decisiones. Por ejemplo, si se tiene en cuenta el CI total, depende de la diferencia que hay entre ¿cómo se llama? Una de los índices u otro. Esas cosas son importantes, a lo mejor decir a los alumnos que en un análisis completo, en realidad, hay que tomar todo ese análisis, pero que no se ve en clase porque es complejo, yo siempre le digo, es realmente complejo sacar todos esos indicadores y no hay tiempo, ni espacio como para explicar toda la tabla. Lo que se hacía antes era lo del CI verbal, el CI ejecutivo y sacar esa media y como dijo Ana, el intrasujeto, el intersujeto, pero bueno, hoy está la segunda parte de lo que es la evaluación que no se explica en clase porque es imposible. Sí, sí es importante recordar que Bechler decía que un rendimiento atípico en una tarea debía ser sacado del resto del perfil a los fines de la interpretación. Suponete, vos tenías todo 10, 9, 10, 9, 10, 9 y un subtest te sacabas 19, Bechler decía, che, esto no hay que tenerlo en cuenta porque no está representando el rendimiento promedio de ese evaluado. Eso en cuanto a las tareas. En cuanto al CI, por ahí es importante aclarar que una diferencia, se llama disociación en neuropsicología, muy marcada entre verbal y ejecutivo, en otros también, pero sí hablando de estos dos que son las más estudiadas, de 23 puntos, que es un desvío y medio, o sea, 15 más 8, hay que dejarlo de lado, ¿sí? Permitiría pensar que el CI total no debe ser evaluado, no debe ser tenido en cuenta y entonces solo se interpretan los índices de manera separada, ¿sí? Esto Perdón, ocurre, además esto se ve Ana, en los informes, sí. es un criterio clínico que no solamente es de buena praxis, sino que además está explicitado en el DSM para el diagnóstico de discapacidad, lo que estás Claro, diciendo. claro, tal cual, Sí. tal cual. Acá tratamos de Perdón, hablar del Ana, de nuevo instrumento. te interrumpo Sí, un instante respecto de los prácticos en sí, especialmente para los ayudantes más nuevos, por esta complejidad que requiere la evaluación de esta segunda parte de las puntuaciones, es que no se van a tener que adentrar a explicarles esto a los alumnos, porque los alumnos no van a administrar el instrumento. Solo claro. la idea es poder tomar contacto con un instrumento muy valioso, poder hacer sus primeros pasos, pero no van a administrarlo, no van a evaluarlo, no van a interpretarlo, más que lo que armen como taller en esas 1 o 2 clases que van a destinar a la técnica en el práctico, ¿sí? Entonces, no Claro. desesperen, ¿sí? Los más Sí, nuevos especialmente. la idea es que sea una puntuación, o sea, que uno más o menos tenga idea de lo que está manejando, de lo que está explicando, sin necesariamente contestar a las sutilezas, Eso. ¿sí? Porque no nos vamos a meter con sutilezas y se puede explicitar de esta manera con los alumnos. Y sí, es posible también que haya algunas preguntas, porque de hecho ya estamos trabajando con los parciales, en donde tengan que interpretar el puntaje escalar y el CI, ¿sí? Pero eso va por fuera también, porque también lo vemos en los teóricos y lo van a ver en los prácticos. Pero digo, las sutilezas que están explicando las chicas, que están buenísimas y que aparte yo hace 1000 años que no tomo un Bechler y ya las tenía olvidadas, digo, está bueno que uno siempre sepa más de lo que va a explicar, pero no es para que nos adentremos en sutilezas de criterio clínico de tal magnitud con los alumnos, porque no es la idea. Así que tranqui, ¿sí? Claro, intentamos dar las cuestiones más groseras del instrumento, pero tiene un montón de datos más, ¿sí?
Hablando de esto que menciona Mercedes, no lo dije, los puntajes equivalentes tienen una media de 10 y un desvío de 3, o sea que las puntuaciones promedio van de 7 a 13, y los puntajes de CI tienen una media de 100 y un desvío de 15, o sea que las puntuaciones medias van de 85 a 115, y esto es muy importante cuando Mercedes hable de la discapacidad intelectual, o de cómo interpretamos clínicamente algunos casos, que es lo que vamos a ver en la próxima, ¿sí? Lo segundo que había dicho, una vez que Paula va a dar esto, lo otro que, ahora en 2 minutos cuando la deje, lo otro importante es recuerden que ya lo pedí, que es que si pueden autoadministrarse el instrumento, aunque sea jugando, porque nosotros decimos que los instrumentos que no pasan por el cuerpo no se administran, aunque sea jugando para que lo podamos pensar o discutir o charlar o ver en el próximo encuentro. ¿Sí? Alguna prueba Bachelor. ¿Sí? Alguna de todas. La WIS o el WIS o el WISE, porque en realidad los fines didácticos es lo mismo. ¿Sí? Bien, vamos a dejar a Paula un rato, unos minutos. Bueno, ¿sacaste ahí lo de compartir o ya le puedo mandar compartir? A ver. Espérenme. Que ahí hice lío con lo que tenía que subir. En 2 segundos, que pensé que ya la tenía subida y no. Ahí está. Bien. Ahora sí. Bueno, por un lado, quiero decir algo. El otro día hablamos con Ana de cómo íbamos a dar la clase, o sea, qué iba primero, qué iba después, ¿sí? Y dijimos, bueno, en realidad primero la teoría, después la práctica. Pero al final arrancó Ana. ¿Por qué digo esto? Porque en el PPT que armé yo, desde mi perspectiva, faltaba una imagen de los subtests. Pero si yo ya ponía la imagen de los subtests y la daba primero, no se iba a entender porque Ana no lo había explicado. Entonces dije, bueno, listo, no pongo la imagen. Pero para mí iba que poner la imagen si la daba, ¿sí? Y ahora quedó como que para mí falta la imagen de cada subtest como ejemplo en lo que voy a decir la teoría, pero como ya explicó Ana cuáles son los subtests, voy a tratar de recordarles, bueno, en esto se puede aplicar a tal subtest, no sé si se entendió, porque no tiene imagen, entonces me quedó como, para mí me quedó medio extraña sin la imagen del subtest. Bueno, ahí lo ven todos, ¿sí? ¿Se ve? Bien. Voy a tratar de darlo rápido porque son solo 15 minutos. No voy a ahondar en el factor G de inteligencia porque en realidad eso después se va a explicar en las otras clases, pero era esta técnica en donde va aplicada en el factor G. Entonces, rápidamente, no sé si se ve claro, pero tenemos cada uno de los subtests que van relacionándose, ahora vamos a ver punto por punto, no sé, fanaticen con la imagen, vamos a ir viendo punto por punto qué parte del factor G corresponde a cada uno de los subtests. Esto lo saqué de un libro que es de Flanagan y Kaufman. No, esperen porque ahí arrancamos de vuelta con mi poca capacidad memorística. Al final le puse la bibliografía, pero para que lo tengan de dónde fui, de dónde lo saqué, ahí está, no era Flanagan, era Kaufman y Lichtenberg, que ya me sonaba que no era Flanagan, el de claves para la interpretación del WIS 3 y el de claves para la interpretación del WIS 4. Si quieren, después se los paso, está en formato PDF que uno lo puede bajar, pero está muy bueno para tener más información por si lo van a tomar. No sé si para dar clase es tan necesario porque uno se termina mareando, pero si lo necesitan, les paso después el archivo digitalizado, ¿sí? Bien. ¿De dónde, hasta cómo llegamos al recorrido? Lo voy a tratar de hacer rápido porque yendo más para atrás, arranca con un modelo jerárquico de Katten y Horn, donde dice que la teoría de la inteligencia, según Katten, se encuentra influenciado, como dice ahí, por Spearman y Thurston. Del primero tomó la idea de inteligencia o factor G, y de Sutton tomó la idea de la existencia de más de una inteligencia, las cuales son independientes entre sí.
Cattell dice que el factor general no es unitario y establece la existencia de dos grandes factores que son muy diferentes entre sí, donde cualquiera de ellos puede predominar. Y como ven, más a la izquierda van a tener inteligencia cristalizada, la van a ver evaluando las escalas Bechdel en razonamiento, en la parte verbal, en la parte numérica que evalúa, y en la parte de motricidad, ¿sí? Porque, como dijo Ana en uno de los subtests, por ejemplo en el de construcción con cubos, uno además de ver una imagen en 2 dimensiones, tiene que utilizar la motricidad fina para trasladar y convertir con la construcción con cubos en una imagen 3D. ¿Dónde también lo voy a encontrar? Lo voy a encontrar en búsqueda de símbolos, lo voy a encontrar en claves también. Entonces, tengo que tener en cuenta estas cuestiones para cuando estoy interpretando la técnica. Y por el otro lado, esta parte de la inteligencia cristalizada, voy a ver la inteligencia fluida en inducción, deducción, relaciones, clasificación y memoria. Pero acá no termina la teoría, sino que esto es como un comienzo, porque vamos a ver que esta teoría luego se transforma en el modelo actual, que es el de CHC. ¿Sí? Estoy tratando de hacerlo lo más rápido posible, perdón si voy y vengo con una idea, pues tengo 15 minutos. Posteriormente, Horn y Cattell, ¿qué hacen? Revisan y amplían el modelo estructurando la inteligencia ya en 3 niveles. Factores de primer orden, que corresponden a aptitudes primarias, factores de segundo orden, donde se encuentra la inteligencia fluida, la inteligencia cristalizada, la inteligencia visual, la recuperación y la velocidad cognitiva. La capacidad de recuperación, la velocidad cognitiva, ya nos vamos acercando más a los distintos factores que hay en lo de la escala Bechdel. Y de tercer orden, ahí donde vamos a estar la inteligencia fluida histórica, que es la inteligencia G. Acá lo tenemos separado en los diferentes factores: inteligencia fluida histórica, todos los factores que acabo de decir, y factores de aprendizaje en común, como las relaciones de deducciones de inducción, orientación espacial y reconocimiento de imágenes, memoria, rapidez mental, velocidad de decisión, comprensión verbal, información general. Todo esto abarca las escalas Bechdel. ¿Por qué abarca? Porque tenemos desde que nos preguntan qué significa o qué es una vaca, desde rapidez mental, cuando tengo que completar rápidamente el de claves. Como dice Ana, mucha más habilidad que puedo ir recordando las claves que ir mirando y yendo y viniendo. Velocidad de decisión, porque las técnicas que son con tiempo tengo que poder decidir, y esto que voy a contar es WIS3, pero a mí me ha pasado tomando el WIS3, que en esa época había una técnica que era con imágenes, donde había que armar una historia, y tuve un paciente que estaba siendo evaluado que terminaba de armar la historia y no me decía listo, se quedaba mirando. Entonces hay que tener como este poder de decidir no solo cómo va la historia, sino poder decir listo, ya terminé, no estoy dudando, tengo que tomar una decisión. Memoria, no solo en aquellas que tienen que ver con la información, con la semejanza, con la comprensión, sino también en aquellas donde tengo que decir en una imagen qué es lo que falta. Para saber qué es lo que falta, tengo que poder recuperar de memoria la imagen entera. Entonces necesito también la memoria. Orientación espacial y reconocimiento de imágenes, porque en este caso volvemos con el mismo ejemplo, y el de orientación espacial, porque para poder trasladar una imagen en 2D a una imagen en 3D, tengo que poder saber ubicar dónde está mi cuerpo y cómo, además de la motricidad, cómo va esta imagen para que quede exactamente igual. Relaciones y deducciones, ¿por qué? Porque si me preguntan, por ejemplo, entre otras cosas, estaba tratando de empezar alguna de comprensión, ¿por qué se cocinan los alimentos? Tengo que poder sacar deducciones que además tengo que poder pensar en memoria, en información que fui incorporando, y además no solo eso, sino llegar a la conclusión de qué es lo importante de cocinar los alimentos. Claro. Y en el momento que Ana decía lo de las puntuaciones de un punto, de 2 puntos, yo pensaba, muchas veces te dicen para que quede más rico, y está dentro de las opciones, para que tenga mejor sabor, pero eso vale solo 1 punto. Ahora, después tengo que saber que es para matar bacterias, o para matar cualquier contenido tóxico, y después tengo que saber, bueno, otras cosas más que no me acuerdo ahora, pero sí, eso es lo que va sumando a la complejidad de la respuesta. Perdóname, Ana, ¿qué decías? No, que decía que está buenísimo el ejemplo, porque tenés que poder discriminar qué respuesta es central versus cuál es accesoria. Es verdad que por ahí es más rico, pero lo más importante es que no te mueras de intoxicación. Bien, claro, pero por eso suma punto o no, o suma 1 punto, no es 0 en ese caso, pero tampoco es una respuesta completa, ¿sí? Bien,
En el año 85 dice, añade 5 factores con más de segundo orden como procesamiento auditivo, velocidad de precisión correcta, retención a corto plazo, detección visual general y detección sensorial auditiva. Y al mismo mantiene la estructura de los factores de 3 niveles. Se agrega el modelo jerárquico de Carroll, que dice que analiza 400 bases de datos de estudios realizados sobre la inteligencia, formulando un modelo conocido como teoría de los 3 estratos, lo cual se basa en las teorías anteriores, y por esta relación por esto se llega a la teoría que dije antes de CHC, que es la de Catton, Horn y Carroll. El primer estrato es denominado cerrado, que corresponde a las capacidades relacionadas con la experiencia y el aprendizaje, donde se ubica, como dice ahí, razonamiento secuencial, inducción, velocidad de razonamiento, desarrollo del lenguaje, gramática, velocidad lectora, memoria semántica, memoria visual, relaciones espaciales, velocidad perceptiva. Todo esto evalúa la Bechler. Aprendizaje. Para saber qué es una vaca en algún momento no solo la tengo que haber visto, sino tengo que haber escuchado y además tengo que recuperar esa información. Velocidad de razonamiento, porque además cuando tengo que llegar a las respuestas, si bien en las de información o semejanzas no está el dibujito del reloj, en alguna parte, si no me equivoco y si no corregime Ana, dice que no pueden pasar como más de 20 segundos, hay como un tiempo, uno no le puede dejar al sujeto todo, al evaluado, todo el tiempo para poder contestar. Bueno, memoria visual, porque necesito para saber qué es lo que le falta a una imagen, porque necesito la memoria visual para las claves, porque necesito la memoria visual para la búsqueda de símbolos, porque la necesito también para armar los cubos, y sigo. Segundo estrato denominado amplio, que corresponde a capacidades básicas que gobiernan el comportamiento y que fueron agrupadas en 8 factores, como inteligencia fluida, inteligencia cristalizada, memoria y aprendizaje, percepción visual, percepción auditiva, capacidad de recuperación, velocidad cognitiva y velocidad de procesamiento. Y el tercer estrato, que es el denominado general, que es el factor G, que subyace, como dice ahí, a toda la actividad humana. Bueno, ahí está como compilado, ahora lo vamos a ver punto por punto, este factor G, cómo está distribuido, no sé si distribuido, pero sí representado en cada, no sé si en cada uno, pero en los subtests del WIS4. Ahí vamos. Inteligencia cristalizada, dice adquisición de conocimiento fundamentalmente verbal o basado en el lenguaje. Ahí lo vamos a ver muy marcado y avísame Ana si me olvido, en lo que es información, semejanza, lo vemos también en comprensión, y muchas veces lo que encontramos es que tal vez en información guardan esta información, pero cuando la tienen que utilizar, como puede ser en comprensión, ahí encontramos un desfasaje, o sea, la guardan, pero después no saben utilizarla. Incluye, como dice ahí, bueno, información general, desarrollo del lenguaje y conocimiento de palabras. Que algo que cuando Ana decía en el subtest de conceptos que es deseable que el sujeto no utilice palabras, también está bueno como para observar la capacidad de abstraer cuando tiene que utilizar lenguaje verbal de cuando no tiene que utilizar lenguaje verbal. Si bien necesita un lenguaje interno para poder decir tal vez árbol y árbol, como decía, o seres vivos, o no me acuerdo ahora algún otro ejemplo, pero no necesita decirlo. Y hay sujetos que pueden responder mejor en conceptos porque no tienen que utilizar el lenguaje verbal que cuando tienen que responder en semejanzas, que tienen que poder armar una secuencia de palabras con una lógica para dar una respuesta. Información general, aptitud de conocimientos generales. Lo necesito sí o sí para responder información, lo necesito para vocabulario, lo necesito para comprensión, lo necesito para semejanza, ¿sí? Lo necesito también tal vez para aritmética, que este es uno de los que más le recuerda a las tareas escolares. Lo necesito para conceptos. Desarrollo del lenguaje y capacidad para comprender palabras, frases y párrafos en la lengua materna hablada, y esto es importante, siempre lo digo en la clase, que hay que tener en cuenta el origen, ¿sí? de la persona, y hay que tener en cuenta si lo que le estoy diciendo les resuena a alguna palabra. Si no me equivoco era en este, ¿no, Ana? El que decía en información, no, en vocabulario, que es unánime. Es en el del 4, me parece que está ahí. Un anime, no, ¿qué es un anime? Ahí está. En vocabulario dice que es un anime, y los chicos dicen que definen que es un anime. Ahí está, y a mí me ha pasado en la práctica, respondiendo es un dibujo chino, es un
es un dibujo chino, no me sale, coreano. Y en realidad esto hay que tenerlo en cuenta. Está bien, está mal, digo, en el sentido, es un anime, pero cuando ellos les resuena y hacen esta asociación con un anime, uno la deja y después le repregunta de vuelta que es un anime, ¿sí? No un anime. Conocimiento de palabras, extensión del vocabulario que se puede comprender cuando se conoce el significado correcto de las palabras, volvemos a lo que es semejanza, volvemos a lo que es información, volvemos a vocabulario, volvemos a comprensión, volvemos a aritmética, volvemos al de adivinanza, que me estaba olvidando también, que tiene mucho vocabulario. Ahí va a decir un ejemplo desde cuando se conoce el significado correcto de las palabras. Hace muchos años que hacíamos una investigación con Ana, yo tomándole a sala de 5 era en qué se parecen la manzana y la banana, uno de los nenes dijo que cuando mi papá tiene plata lo puede comprar. Y a ver, la realidad es que entiende el concepto, no es la respuesta esperada de abstracción, pero me da la pauta que está comprendiendo, ¿sí?, en qué se parecen, ¿sí? No con un grado de abstracción mayor, pero tiene un grado de comprensión que por lo menos me da la pauta de algo. Inteligencia fluida, capacidad para formar y reconocer conceptos, hacer referencias, comprender situaciones, y en este caso fluida es porque no es algo aprendido, ¿no? Esto lo habíamos visto en otras clases. Razonamiento inductivo, almacenamiento y recuerdo a largo plazo, fluidez para los nombres. Y vemos razonamiento inductivo, capacidad para descubrir las características subyacentes que gobiernan un problema o un conjunto de materiales. El qué me falta en una imagen no lo vemos en la escuela, no lo aprendemos. El de conceptos incluso tampoco, que es bastante novedoso, y sin embargo tengo que buscar, o el de cubos, tampoco, no copiamos imágenes con cubos, y sin embargo tengo que poder resolver esta actividad novedosa, ¿no? Almacenamiento y recuerdo a largo plazo, vuelvo con el tema del que falta, capacidad de almacenar información y recordar de fluida, información nueva o previamente adquirida en la memoria a largo plazo. Si hay una imagen que también, corregime Ana, no me acuerdo si es del 4 o del 3 ya, que era la mano, que le falta una uña, ¿no? Es una de los disparadores, y muchos chicos te dicen le falta el cuerpo, y en realidad es que le falta algo más importante. En realidad ya sabemos que le falta el cuerpo a la mano, pero le falta una uña. Y entonces tengo que poder pensar cómo es una mano para poder decir qué es lo que falta. El primero, que es el de prueba, es un lápiz. Esto que vos decías, bueno, no me acordaba cuál era el primero, el lápiz. Todos vimos un lápiz, o todos los que fuimos a la escuela, esto siempre recordando que hay tener en cuenta que hay niños que no han tenido acceso a una escolaridad y tal vez no saben lo que es un lápiz. Fluidez para los nombres, capacidad para producir con rapidez nombres para los conceptos que se presentan de forma gráfica o verbal. Hay unas de las tareas que las primeras son gráficas, entonces tengo que poder reconocer o decir lo que estoy viendo. El de vocabulario, los primeros ítems, si no me equivoco, Ana, decime, creo que los dos primeros son gráficos, ¿no? Se le pregunta y se apoya con una lámina. Bien. Procesamiento visual, capacidad para generar, percibir, analizar, sintetizar, almacenar, recordar, manipular, transformar sobre patrones y estímulos visuales. Esto vuelvo al de construcción con cubos, volvemos al de conceptos, volvemos al de claves, al de búsqueda de símbolos, incluso flexibilidad de clausura, relaciones espaciales, velocidad de clausura y visualización. Velocidad de clausura, capacidad para encontrar, captar, identificar una figura visual o patrón visual que esté oculto en una estructura visual compleja cuando se reconoce previamente cuál es el patrón. Este es en construcción con cubos. Los primeros ítems tienen las rayas del cubo, digamos, y es más sencillo decir, bueno, va un cubo acá, va un cubo allá. En las últimas imágenes, estas rayas desaparecen y el sujeto tiene que dar cuenta de cómo va el cubo, porque después hagan el ejercicio de verlo, no es tan sencillo de ver cómo tengo que poner los cubos. Y ahí tengo que poder armar esta estructura Y lo mismo pasa cuando el patrón tiene 4 cubos versus cuando pasás a usar los 9 cubos. Claro. Esa flexibilidad que hay que tener para darse cuenta de que se pasa a usar todos y no solo 4, es muy compleja porque como no está dividido además, como acabas de decir, no todo el mundo se da cuenta. ¿Sí? Entonces se quedan enroscados que no les sale. Relaciones espaciales, aptitud para percibir y manipular con rapidez, patrones visuales o de mantener la orientación con respecto a objetos en el espacio. Volvemos a construcción con cubos, volvemos a búsqueda de símbolos, volvemos a claves.
Velocidad de clausura es para combinar rapidez, patrones o estímulos visuales inconexos, vagos o parcialmente ocultos con todo significado. Las de completamiento de figura, las primeras van como circulan. Ya las últimas es, ¿qué es lo que está faltando acá? No lo entiendo, ¿sí? No lo veo, no se ve a simple vista y tengo que darle un significado. En una era la sombra, y bueno, claro, si hay un sol y hay un arbolito, tiene que dar sombra, pero no es tan sencillo darse cuenta cuál es el patrón, ¿no? Capacidad para manipular mentalmente objetos o patrones visuales para imaginar en qué forma tendrían después de algunas manipulaciones, como es la de construcción con cubos. Velocidad de procesamiento, capacidad para generar tareas cognitivas de forma fluida y automática, como la velocidad de respuesta al test y la velocidad perceptiva. La velocidad de respuesta es la capacidad para realizar con rapidez test relativamente fáciles o que requieren tomar decisiones sencillas, como es la de la búsqueda de símbolos. Este símbolo está acá o no está, tengo que poner sí o no rápido, no puedo estar mirando mucho tiempo. Esta clave abajo del triángulo son las 2 rayitas, listo, abajo del triángulo 2 rayitas, tengo que tomar esta decisión rápida. Velocidad perceptiva, capacidad para buscar y comparar rápidamente los símbolos, que es lo que acabo de explicar, que se presentan al lado o campos visuales separados. El de búsqueda de símbolos tenemos 2 símbolos de este lado, al costadito ahí nomás ya tengo la respuesta, pero me tengo que fijar, esto es rápido, no, de vuelta, no puedo quedarme, puedo, pero en realidad voy a rendir peor, mirando la imagen y volviendo a decidir. ¿Sí? Perdón la rapidez y me trabé al principio, pero después se los paso para que lo puedan mirar. Tranquilos, lo pueden ver en las de claves para la evaluación del WISC 3 o la del WISC 4. ¿Sí? Ahí está, ya llegué en 18 minutos. Y ahí me callo. Muy bien. Como dijimos antes, esto es un primer pantallazo del WISC 4, que es el instrumento que van a dar en clase. Vamos a ver la próxima. Creo que discapacidad intelectual va a dar Mercedes, porque vamos a seguir el plan que teníamos. Y también vamos a ver digamos, la actualización de los instrumentos y los casos de todos los bachelor que hay en el mercado y de casos clínicos, ¿sí? Esperen que voy a dejar de grabar, así no es tan densa la... ¿Tienen alguna pregunta para hacer? Bueno, probablemente si no administraron la prueba, las preguntas surjan después, así que pueden hacerlas, por supuesto, cuando quieren. Pueden hacerlas acá en la próxima clase, pueden hacerlas en el chat de docentes o pueden mandarlas por mail, como a ustedes les sea funcional. La idea es que puedan despejar las dudas antes de dar la clase correspondiente, ¿sí? Yo tengo una sola consulta, pero no del tema, no de la clase, sino más bien pensado para el espacio de prácticos. La idea sería que el nivel de detalle sea, por ejemplo, Ana, como vos estuviste presentando, o sea, que tengan, por supuesto, una idea general de cómo la administración, las reglas, y luego una caracterización de cada prueba, más, por ejemplo, cómo interpretar los resultados de un perfil. Así lo solía dar yo. El tema es que en el cronograma figuran 2 clases, y a mí justo una clase se suspende por mesa de final, entonces me queda una sola. Es como para saber con qué nivel de detalle lo van a estar dando en todas las comisiones para estar en el mismo nivel, digamos. Claro. Yo entiendo que eso lo podemos acordar. Piensen que acá en 1 hora y media dimos lo mismo que ustedes van a dar en 3, con lo cual Claro, un poco más de sí. tiempo van a tener. Pero sí estaría bueno Perfecto. acordar, como en su momento acordamos no dar la segunda parte del Ok. análisis, podemos acordar qué dar. ¿Sí? Ok. Sí, y en todo caso, quienes tengan este inconveniente o estás sola, vos, Camila también da clases los Claro, viernes, Camila también. pero a la tarde, a partir de las 14 horas se retoma la actividad, así que Sí. solo se suspende en tu horario, Flavia. Sí. Será una síntesis respecto del instrumento, ¿sí? Porque no Bien. lo van a administrar en prácticos y porque en teóricos se van a ver cuestiones que fueron explicadas en los teóricos y que tiene que ver con la bibliografía de teóricos. Con lo cual, Perfecto. la síntesis que probablemente vos hacías en su momento va a estar bien para esta ocasión también. Ok, está bien, muchas gracias. El resto se va a poder explayar un poco más, llevando el instrumento y que se lo administren entre sí los alumnos, por ejemplo, armando alguna cuestión de taller de
de administración y puntuación, van a tener un poquito más de cintura de flexibilidad en términos de tiempo para poder explicarlo, y eventualmente pueden agregar White 3, por ejemplo, sacarlo también de biblioteca, mostrar las diferencias entre uno y otro, como para tener más elementos los alumnos que tengan contacto con el material y con la información. Esta es la idea, especialmente es esta la idea, y lo de teóricos, tranquilos, porque lo vamos a explicar en teóricos, que también tenemos 2 clases para habilidades, inteligencia y bachelor, y tomamos ítems respecto de lo que está como bibliografía de teóricos, así que no se sobrecarguen en ese sentido, Claro, vayan a la parte procedimental. y los que tengan ganas y se animen y por ahí se sientan más cómodos trabajando en modalidad taller, haciéndolo lúdico, vayan con un par de alumnos, saquen dos maletines o 3 maletines y trabajen de manera rotativa, que aparte los alumnos se copan mucho porque realmente es un instrumento muy atractivo. Por eso recomendamos siempre la autoadministración o administrársela a alguien de la familia, total, no importa demasiado lo que dé, sino que le perdamos el miedo al instrumento porque es así como muy abrumador, ¿no? Como decían las chicas. Pero nada, está todo en el protocolo tal como ellas lo dicen, y es cuestión de también animarse a equivocarse, porque para eso estamos y los alumnos también están para equivocarse y del error se aprende. Pero tranqui, porque el Por nivel de supuesto. detalle que vamos a pedir es mínimo. Es simplemente para que salgan de la cursada conociendo que esto existe, que es un instrumento excelente, que está desactualizado, pero que en el momento en que esto se actualice, bueno, por lo menos una vez en mi vida lo vi, lo toqué y aprendí a puntuarlo, ¿no? Y a tener idea de para qué se usa. Es un súper instrumento, tiene un montonazo de investigación, está estudiado con un montón de poblaciones, y yo digo que cuando uno sabe tomar una, sabe tomar casi todas las versiones. Después habrá que ajustar la tarea nueva que se incluye en tal versión. Pero, por ejemplo, rompecabezas visuales, que es un subtest nuevo del WIS 5, es nuevo, pero tiene la lógica de las Bachelor, o sea, no es tan complejo, ¿sí? A mí me ha pasado de leer los manuales de las versiones nuevas en menos de un día, ¿sí? Pero porque hay cosas que ya están aceitadas en el cuerpo de uno como administrador, ¿sí? Entonces, por eso es como dice Mercedes, hay que dejar el miedo y animarse, porque además no hay pruebas en el mercado que brinden tanta información y tampoco hay tanta teoría validada, ¿sí? Tal Respecto a la cual. inteligencia. Tal cual. Para que se den una idea, ya no son estudios nuevos, son estudios viejísimos. Un americano, continuador de Bachelor, llamado Rappaport, eh, hizo perfiles de respuestas a este test, o sea, respuestas intelectuales en pacientes psicopatológicos, de manera que lograba hacer diagnósticos diferenciales de patologías psiquiátricas, ¿sí? A partir de los perfiles intelectuales de respuestas de las personas. O sea, a ese nivel de obsesividad, sí. Después los estudios Bueno, como en enriquecieron. MPI con personalidad, digamos. Pero además siempre decimos, un tipo hace una teoría, otro hace el instrumento y nadie la verifica. Bueno, en este caso no. En este caso hay un autor que pensó una teoría, diseñó el instrumento para validar su teoría y años de prueba de cómo funciona. Años y años. Y encima son tan hábiles sus sucesores que en las versiones nuevas le agregaron pruebas de lenguaje comprensivo y expresivo. Por lo tanto, evitás tener que tomar una prueba de vocabulario o de lenguaje para medir las dos vertientes. Entonces, o sea, no se les escapa una. No. Sí, y aparte, creo que Bachelor era un genio porque sin poder del todo plasmarlo en el momento en que empezó, 1939, armó un instrumento que es un fierro realmente de bueno, porque seguimos usándolo y nos sigue dando nuevas cosas. Paula recién me pareció divino, me encantó la clase de chicas, me pareció maravillosa. A las dos las felicito, les agradezco y les agradezco la rapidez y a todos la rapidez del switcheo de planes y que estén acá en un día de paro y demás. Pero la parte de Paula, donde ella explicó la operacionalización de la teoría Cattell, Horn, Carroll, que es la CHC, que es un modelo considerado moderno, plasmado en las escalas Bachelor, es realmente una maravilla. Y perdón que arranqué.
Toda trabada porque digo, tengo 15 minutos, ¿cómo llego? Y me No, trabé, pero no, bueno, perdón. bárbaro. Y aparte Es- siempre hay tiempo para ampliarlo en el futuro. Está Es buenísimo. alucinante, porque si no, lo que hizo Paula es demostrarte cómo se debe confeccionar un informe, porque si no lo que haces es, en el subtest tanto le dio tanto, pero lo que hizo Paula fue digamos, el atajo para procesar la información, digamos, para integrar los datos en un informe. O sea, ¿para qué te sirve haber tomado aritmética? ¿Para qué te sirve haber tomado vocabulario? ¿O de qué te Claro. sirve la puntuación tal en tal subtest? Me parece que eso es súper grosso. Y el arte y oficio de ir aprendiendo como administrador y evaluador a poder combinar esa información en cuanto a las famosas de lo que siempre hablamos, recurrencias, divergencias, fortalecer determinadas hipótesis diagnósticas o no, de acuerdo con la cantidad y calidad de indicadores que van para un lado, que van para el otro, que van para el medio, y que a veces uno no sabe demasiado cómo interpretar y cómo juntar, pero a la luz de esto, que se vio rápido y demás, pero nada, se puede seguir ampliando en futuros cuatrimestres, oportunidades. Eso es realmente lo que se espera del criterio clínico de la evaluación, ¿no? Que más allá de la batería que uno tenga, el mejor instrumento y el más afinado que debe estar es el evaluador, ¿no? Porque es el que aporta el conocimiento psicológico y el sentido común. Ya sabemos que administrar un test, si sabés leer y comprendés y podés plasmar eso en comportamiento, lo puede hacer cualquiera. La cuestión es lo demás, ¿no? Y tengan en cuenta también especialmente los 4 ayudantes nuevos que no necesariamente tienen experiencia con el instrumento, que cualquier duda, como siempre nos Sí. puede suceder, pero que tengan, se les dice a los alumnos, voy a consultar esto y la próxima les respondo, y nos Sí. consultan, les consultan a Ana, Paula, son a Yani, que son las que más trabajan con estos instrumentos y van con la respuesta en la clase siguiente, ¿sí? Tiene realmente Sí, mucha y complejidad. además como hay estudios muy nuevos, muy novedosos que quizás uno no conoce, y además los que ya tenemos experiencia con estas escalas, pero que las hemos dejado de lado porque la profesión fue para otro lado, nos llevó por otros caminos, tenemos bastante telaraña, ¿no? En los recuerdos de esto. Así que también todos sintámonos libres. Seguro que les voy a consultar, chicas, porque a medida que se me vaya acercando la clase les voy a hacer preguntas. Así que todos siéntanse libres de preguntar lo que sea necesario. Nancy. No, yo más que nada les iba a avisar que voy saliendo porque ahora voy a dar la clase Sí. 2:30, por Claro. eso. Vayan, Así que vayan. Después veo el resto del video. De acuerdo. Muchas gracias por la Ya clase. terminamos igual. Bueno, Sí. buena clase, nos vemos. Gracias a todos y gracias, Ana. Paula, estuvo divino. Sí, muchas gracias. Bárbaro. Muchas Bueno, gracias. y nos reencontramos el miércoles 4 del 9.